El nuevo siglo tituló Los flancos débiles del nuevo acuerdo de paz. Pacho, Jaime, el cálculo está perfectamente bien hecho. Mira, el 13% es lo que ellos están en capacidad de sacar con la maquinaria y con la extorsión. Las diferencias es que en ese momento 4.500.000 representaban el 30% de la población colombiana. Hoy esos 4 millones representan solamente el 10%. Es decir, que se desconoce democráticamente al 90% de la población colombiana. Una etapa maravillosa, hoy es el capítulo 101. La semana pasada celebrábamos nuestros 100 primeros programas. Titulares de esta segunda centena de programas, de esta primera emisión de la segunda centena. Defensoría del Pueblo de la República de Colombia alerta sobre plan pistola en contra de la Policía Nacional. Hasta la fecha, en el 2017, van más de 40 policías asesinados. Quieren crear una Gestapo de tierra, dice el superintendente de Notariado y Registro. El doctor Vélez ha puesto la lamentable frase al aire y es un concepto que debemos tener muy presente. La Comisión Primera deja abierto el debate de la adopción de hijos por parejas del mismo sexo. Se tumbó ese proyecto que presentó Vivian Morales, pero el debate queda abierto. La sociedad colombiana va a tener que revisar el tema de familia con la seriedad que este lo merece. Nadie puede cantar victoria todavía. Y los paros en Colombia van a sofocar al gobierno de Santos, paran maestros, paran taxis. Nada de raro que arranquen también los campesinos a hacer lo propio. Muy buenas noches, querido equipo del día de hoy. Una mesa de trabajo de lujo. Rafael Gómez Martínez, buenas noches. Muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes de Libertad y Orden. Llegamos al programa número 101, en un esfuerzo por defender a nuestra democracia, a nuestra libertad, a nuestro orden institucional, democrático, tan amenazado por cuenta del proceso de paz que ya no tiene reversa, es irreversible, dijo Juan Manuel Santos la semana pasada. En efecto, estamos esperando el día de hoy a dos personajes que se logren conectar. Vamos a ver si lo logramos para ampliar el tema sobre la Justicia Especial para la Paz, un tema bastante controversial en todo este proceso de paz. Y si no lo logramos, pues seguimos comentando con nuestra querida mesa de trabajo. Profesor Omar Mula, buenas noches. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches a todos. De nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Espero que se logren conectar sus otros dos invitados. Nuestro es que ya me siento parte de ustedes, qué pena. Nuestros, Omar, siempre nuestro. Siempre está en la casa del doctor Omar Nicolás Bula Escobar. Gracias, Pacho. Muchas gracias a todos. Hola, Jonathan. Hola, Rafael. Muy buenas noches, doctor Omar Bula. Buenas noches, Francisco. Doctor Rafael, como siempre, un caluroso saludo. Les comento aquí entre nos que el Consejo Nacional Electoral abre investigación preliminar contra la campaña de Santos y hay un exclusivo que dice lo siguiente: se hace público el expediente contra Reverol en Corte de Nueva York. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Buenísimas noches. Qué titulares tan espectaculares. El de Nueva York me gusta muchísimo. Wow. Bueno, perdón, pero yo desconozco esa información. ¿Qué es eso, Jonathan? Perdón. ¿Por qué no nos amplía un poquito ese tema? Nos dice lo siguiente el titular que nos envían. Son documentos que avalan la presunta participación en delitos de narcotráfico del ministro del Interior y de Justicia y Paz de Venezuela, general Néstor Luis Reverol, que reposan en los archivos de la Corte Federal Este de Nueva York con sede en el condado de Brooklyn.
Ah, ya, aparte del tema del cartel de los soles, Omar. Sí. Casi nada. Puede ser parte del cartel de los soles. Bueno, y se nos olvidó un titular, siempre solidarios con el pueblo venezolano. En más de 40 días de protestas, van más de 90 muertos. En las protestas de hace 2 años apenas fueron 40, aquí ya van más de 90 muertos de jóvenes venezolanos, con todos los atropellos, con algunas reacciones a nivel local, con algunas reacciones a nivel internacional. De destacar, por ejemplo, la reacción que tuvo el doctor Alejandro Ordóñez en la convención del Partido Centro Democrático, donde hizo énfasis a varios temas sobre el proceso de paz, pero también hizo énfasis a que llevábamos 35 días de paro general en Venezuela y el gobierno nacional no dijo nada, ante lo cual el gobierno nacional tuvo que salir al quite como los toros, diciendo que no tenían nada que decir. Evidentemente no tienen nada que decir porque son los nuevos mejores amigos y ahí están amarraditos los dos, como decía la canción, y no se pueden pisar los callos. Mientras tanto, el señor Maduro habla con vacas y les dice a las vacas que sí quieren ser constituyentes primarios. Entonces ese es el nivel de la discusión que estamos teniendo ahorita en Venezuela. Un presidente que nunca supimos si estudió o no, creería que no, habla con unas vacas para solicitarles que sean constituyentistas, como bien dice él. ¿Cuál es su apreciación al respecto, Omar? Bueno, mi apreciación al respecto de lo último, pues obviamente para que la gente pueda entender todo este debate tan barato que existe a nivel de América Latina, tiene que entender que ellos pueden decir absolutamente cualquier barrabasada en cualquier momento, porque eso no afecta lo principal, que es el gran negocio que está por detrás. Hasta que la gente no entienda que lo primero que tienen que mirar es los billones de dólares, lo he mencionado, no me canso de mencionarlo, los billones de dólares que hay por detrás del negocio de la droga, ¿sí? Cualquier tipo de comentario, sea ideológico o de burlas por léxico o cual fuere, es totalmente irrelevante. En eso nos pasamos nosotros, los mortales, ¿sí? Discutiendo cosas totalmente banales, mientras que lo importante y lo que nunca para, ¿sí? Es la maquinaria que hace plata, la maquinaria de la droga. Ellos, la droga y el narcotráfico de por sí tienen una connotación moral, si es que la tienen, no tienen connotación moral alguna, que buscar moralidad por encima es totalmente inútil, ¿no es cierto? O sea, o buscar o buscar lealtad, como Santos y Maduro. Todas estas cosas las aprovecha el crimen transnacional organizado y la droga para distraernos, mientras que ellos hacen su negocio. Esa máquina no para, la máquina del negocio no para, y eso es lo que está por detrás. La única manera de entender lo que está pasando. Maduro puede decir cualquier cosa, y las ha dicho. Evo ha dicho cualquier cosa, Santos miente permanentemente, Correa ha dicho barrabasadas. Ahora se va a hacer pagar la seguridad en Bruselas cuando esté en Bélgica. Sacó un decreto para que la seguridad personal se le pagara en Bélgica. Lo que estamos viviendo es una época muy particular, sin precedente, que no podemos abordar de una manera convencional. Es verdad. Yo quisiera añadir a lo que plantea Omar, pues que lamentablemente dentro de ese esperpento de personajes que ha mencionado, pues Correa es el mejor preparado y a la vez pues creo que va a salir mejor parado a lo largo de la historia que el resto de compañeritos de kinder comunista en Colombia, en América Latina. No creo. Quisiera... ¿Perdón? No, difiero un poco, Pacho. Correa dejó el Ecuador en trizas. Lo acaba también, es decir, uno tiene conocimientos de que está mejor Ecuador que Bolivia y que Venezuela, pero también lo dejó muy mal. No, está muy, muy, muy mal. Eso es qué pena contradecirlo, pero es que la contradicción es con cifras. No, tranquilo, eso no es contradicción, es que es así. La economía ecuatoriana está decreciendo al 1.7%, decreciendo al 1.7%. Tiene la deuda más grande de la historia, tiene una deuda con China de más de 50.000 millones de dólares y básicamente comprometió el petróleo ecuatoriano
dicen hasta el año 2121, por lo menos hasta el año 2100. Ya no se encuentran productos en los mercados, productos extranjeros. Muchos ecuatorianos vienen a Bogotá, y lo sé porque mi esposa es ecuatoriana, lo veo de cerca, vienen a buscar productos que ya no se encuentran porque los han limitado. La corrupción es rampante, el papel de Odebrecht en Ecuador fue más descarado aún que el de Colombia. La corrupción en Ecuador no se mide en cientos de millones, sino en miles de millones de dólares. El nuevo presidente del Ecuador es básicamente el representante del Foro de Sao Paulo, antiguo guerrillero de Alfaro Vive Carajo. El contacto con Raúl Reyes de las FARC, ¿sí? Hay que volver a repetir que la situación de Ecuador, Colombia y Venezuela es una sola en este momento. La cocaína no respeta fronteras, y menos aún los carteles que manejan la cocaína. En Ecuador, Rafael Correa, al tomar el poder, sacó una base americana en el puerto de Manta casi inmediatamente, y hoy ya vemos los mapas del flujo de cocaína de Ecuador hacia Centroamérica, de donde después se le entrega a los carteles mexicanos para que la lleven a Estados Unidos. Yo lo vi, ¿sí?, personalmente, en Esmeraldas, en Ecuador, no vi la cocaína saliendo, obviamente no van a ser tan evidentes, pero lo vi muy cerca del fenómeno del tráfico de drogas que se tomó el Pacífico, lo que es Buenaventura, Tumaco, Esmeraldas y hasta la costa de Manta. Es básicamente imperio de la droga. Esta droga, las personas hacen viajes de $60,000 en todo tipo de embarcaciones y hasta submarinos. Eso de los submarinos no es ninguna cosa fantasiosa, no, es verdad, hay muchísimos submarinos que van cargando toneladas de droga permanentemente de la costa ecuatoriana. Rafael Correa destruyó una economía que hubiera podido salir adelante, así como las economías asiáticas, porque hizo lo mismo, despilfarró, ¿sí?, 62,000 millones de dólares en carreteras a sobreprecios, y eso fue lo que hizo, fue mostrar un país lleno de carreteras bonitas que ya no tienen con qué mantenerlas, ¿sí? Y obviamente quien llegaba al Ecuador decía, Dios mío, que hasta la revista de Dinero publicó hace 2 años el milagro ecuatoriano. Yo les dije en ese momento a los de la revista de Dinero, ustedes no están viendo los fundamentos económicos del Ecuador. El Ecuador, y lo dije en el plan maestro, a pesar de lo que usted dijo, Pacho, porque yo creí al principio que Correa había estado por lo menos invirtiendo la plata de los petrodólares de manera, por lo menos dentro del país, como Chávez que la repartió al entero. Pero después, desde ese momento advertí que esto iba a tener una repercusión grandísima en el gasto público, y ahí tienen los ecuatorianos, ahora están colgados con impuestos. Acabó, ese PhD no le sirvió de mucho. Miren qué tristeza. Entonces vamos a las buenas noticias, por lo menos en el mundo político. Colombia tiene buenas noticias. El domingo en la convención muy humilde, muy sencilla del Centro Democrático, salta al ruedo Rafael Nieto Loaiza con un señor discurso. Un señor discurso que duró algo menos de 33 minutos, pica, definitivamente va en punta. Rafael Nieto Loaiza está diciendo las cosas que la gente quiere oír, está hablando sin ambajes, sin pelos en la lengua. Ya se votó una entrevista, va a extraditar a los cabecillas de las FARC, es el presidente de Colombia, y comienza a decir cositas que a mí me agradan. El tema económico. Es un hombre con una sensibilidad muy grande. Nos está recordando que el 32% de la población colombiana es pobre y que 1 de cada 4 colombianos vive en la miseria, en la práctica, y eso es gravísimo. Y está diciendo lo siguiente: hay que recuperar un capitalismo social en Colombia, hay que garantizar unos puntos de trabajo. Le está hablando de una mano que tiene 5 ejes, uno de los cuales es familia, seguridad, el respeto pues a la vida, la familia, la seguridad, el tema económico muy importante, la inversión, y los otros 2 tienen que ver con la corrupción, uno, y el otro con la posibilidad de trabajar en serio en la educación. Él anota que lamentablemente en las pruebas de Estado los peor evaluados son los que van a ser profesores, y le va a meter durísimo en la educación de 1 a 6 años. Importantísimo el tema de seguridad. Está hablando a favor de las fuerzas militares, está hablando a favor de la policía, está haciendo cosas correctas como ciudadano, y está también planteando lo que él llama la alianza republicana. Qué interesante propuesta. En esa alianza republicana cabe el Partido Conservador,
caben los judíos, caben los cristianos, caben también, pues obviamente los independientes y muy especialmente las personas que no están de acuerdo con la forma como se está llevando a cabo en este momento la vida política nacional en términos de Estado de Colombia. Me parece que es un precandidato que sorprendió. Previo a comenzar el programa comentaba con uno de mis compañeros de mesa de hoy que si había visto alguna oportunidad a lo largo de la historia de Colombia un candidato que se lanzara con tanta fuerza, y la respuesta es no. Sorprendentemente positivo el discurso de Rafael Nieto Loaiza. Ojalá a futuro, pues aquí lo tenemos en Libertad y Orden, tuviéramos la oportunidad como continente de ver a Omar Nicolás Bula Escobar pues en líderes políticas. Dios quiera, obviamente el destino está abierto, pero creo que Omar y Rafael representan esa nueva generación de líderes que Colombia está gritando y clamando para darle paso, hombre, a una realidad un poco distinta. Buena noticia, Rafa, usted estuvo en la convención, cuéntenos qué pasó ahí. Sí, fue una convención bastante sencilla, como lo es el presidente Uribe, un hombre sencillo, fiel a su imagen, sin grandes gastos, sin grandes pompeyas, simplemente una convención, una mesa. Estaban conectados a nivel nacional vía internet, Pacho. Más de 2.500 delegados a nivel nacional conectados por internet, siendo la primera convención de un partido que logra ser una convención descentralizada desde ese punto de vista. Es decir, por lo general las convenciones en Colombia, los partidos políticos convocan a sus militantes en una ciudad, los militantes tienen que viajar a la ciudad y entonces eso incurre en unos gastos, en unos costos de hospedaje en el hotel, y ahí comienza todo el truco de la manguala política, como lo que sucedió en la última convención del Partido Conservador realizada en Bogotá. En este caso se utilizó el apoyo tecnológico y había más de 2.500 delegados presentes del Centro Democrático. Fue la segunda convención del partido, es un partido naciente de centro que reúne a todas las tendencias, bien sea de izquierda o derecha. A mí me gusta decir las tendencias sociales o las conservadoras. Hubo una gran discusión entre quienes representan los ideales conservadores, apropiándose que el Centro Democrático nace gracias a ellos, y quienes están en la otra orilla pretenden darle el tinte social al partido político, lo que produce una serie de confusiones entre la opinión pública, porque cuando usted está en el centro, pues usted está en el centro, no está en un lado ni en otro lado, sino que está en el centro y tiene un problema de doctrina política evidente, como lo que está sucediendo ahorita con el Centro Democrático. A veces votan en contra de los proyectos de gobierno para ganar a opinión pública, a veces votan a favor de los proyectos de gobierno, a veces se salen de las votaciones del Centro Democrático del Congreso, y eso le deja el espacio abierto al gobierno para hacer lo que se le viene en gana en todos sus proyectos. Y a mi juicio el Centro Democrático ha cometido una serie de errores estratégicos que le han costado ante la opinión pública y algún desencanto también dentro de sus mismos militantes como tal, sobre todo los de la base conservadora. Estoy de acuerdo. Rafa, otra cosa que me gustaría añadir, y me disculpa, es que cuando habló Fernando Londoño Hoyos, a quien pues nombraron ya director pues emérito del Centro Democrático, dijo una cosa muy clara: este es un partido de derechas, y lo dijo en su discurso abiertamente. ¿Por qué nos da miedo tener en Colombia un partido de derechas? Si es lo que se necesita. Esto está llevado del que lo trata. Pero más aún, ¿por qué nos da miedo en Colombia decir que somos conservadores? Que fue uno de los reclamos que le hizo el doctor Ordóñez en otro evento organizado en la Universidad Sergio Arboleda por el Partido Conservador, y el evento es, mire la pancarta como despacho, el evento es patrocinado por el Partido Conservador y lo llaman primer encuentro de partidos políticos de centro derecha. ¿Por qué no lo llaman Partido Conservador? ¿Por qué nos da miedo decir lo que somos, Omar?
Largos, muchas cosas para decir. Comencemos por lo último. Ustedes ya saben mi posición con relación, y lo repito tantas veces, pero es porque con relación a las etiquetas. Sí. Yo creo que la lucha no es entre izquierda y derecha, yo creo que la lucha es entre democracia y crimen. De ahí que yo creo que hasta que ese paradigma no cambie, no vamos a poder abordar lo que está pasando no solo en Colombia, sino en toda la región de manera certera. Desde hace 2500 años en la China antigua se mencionaba la necesidad de conocer a su enemigo, de conocerse a sí mismo, ¿cierto? Los dos principios básicos del arte de la guerra de Sun Tzu. Hay que conocer al enemigo, y el conocer al enemigo, yo lo dije al principio de este programa, el enemigo es una empresa criminal gigantesca, con mucho poder, porque tiene acceso a muchísimo dinero. De ahí que, y en ese momento, en el momento en que interviene el crimen organizado, intervienen fuerzas que están por fuera del ámbito de lo político. La discusión no es más una discusión política, es defensa propia contra el crimen, ¿sí? Que deja por fuera cualquier tipo de consideración ideológica. Hasta que no tengamos ese paradigma bien, yo creo que no vamos a avanzar, porque nos estamos enquilosando en las categorías y las taxonomías del siglo XX, que hoy en día, a mi modo de ver, son en gran parte desuetas. No solo del siglo XX. Esto viene ¿Usted considera, Omar, que el tema de las ideologías pasó a segundo plano versus el poder que ha logrado acumular el narcotráfico como tal? Sí, sí, no solo ahora, eso es en la historia. Muchas veces las ideologías han estado en segundo lugar, han ocupado el segundo lugar detrás del poder, y sobre todo desde el siglo XIX, desde la Revolución Industrial, inclusive antes, sí, han ocupado el segundo lugar ante el dinero, ¿no es cierto? Follow the money, eso no es una novedad para nadie. Yo no creo, y lo he dicho varias veces también, que haya una izquierda ideológica. Yo creo que hay algunos elementos de la izquierda del siglo XX que hoy que siguen arrastrando esta clasificación que yo llamo desueta, y que tienen algunas aspiraciones tal vez románticas del marxismo que nunca fue aplicado en realidad. Ustedes saben que yo considero que en Latina no hay una izquierda ideológica, hay simplemente una izquierda que se apoyó en unos recursos para poder básicamente dar una revancha a lo que le ocurrió durante el siglo XX. O sea que lo de ideología, y en ese mismo sentido me refiero al otro tema que ustedes mencionaron. Si se reconoce que el verdadero paradigma que existe es uno de crimen contra civilización y contra democracia, el hecho de estar en la discusión de candidatos en Colombia se me hace extremadamente prematura por muchas razones. Yo creo que Rafael Nieto es una persona muy valiosa, también escuché lo que dijo y me parece que todo es muy acertado, como he escuchado a otras personas y otros discursos como el de y como gente que no hacía parte inclusive del Centro Democrático, también muy acertados. Todos queremos ayudar al país, de eso no hay duda. Ahora me parece, y lo he dicho en varias ocasiones, que tan que me repite tanto que lo he dicho, pero es que lo repito, si uno no repite las cosas como que no las captan. En este momento hay una reforma del sistema electoral, ¿sí? Si reforman el sistema electoral de la manera que lo están tratando de hacer, ¿sí? Además de todas las instituciones como la justicia, que ya el Consejo de Estado también se pronunció en contra de esos cambios tan radicales, ¿sí? No vamos a tener ningún chance en las elecciones. A ellos les conviene que los partidos políticos se involucren en estas discusiones entre candidatos, porque mientras que la maquinaria política convencional progresa, ellos también progresan implementando su maquinaria criminal, que incluye obviamente la reforma electoral. Entonces vamos a llegar a ese momento con muchas ideas, y por más buenas que sean las ideas ante el crimen pierden, desafortunadamente. O sea que y la prueba es Venezuela, ¿no es cierto? Hay mucha gente con grandes ideas en Venezuela. Yo conozco a muchos venezolanos brillantes, no voy a mencionar un nombre por no comprometerlo, pero hay una persona especialmente que
muy conocida en Venezuela, que Penlarán hubiera podido ser verdaderamente un gran estadista. Pero eso no, ¿por qué? Porque no ha podido, porque las ideas no pueden contra el crimen. De ahí que sea muy necesario volvernos a posicionar, y lo que tenemos que hacer ahora es ver el intervalo. En el intervalo nos están volviendo a hacer trampa, ¿no es cierto?, con lo del sistema electoral. Está involucrado, como ya dijimos, Open Society Foundations, está involucrada, hay planes de acabar con la registraduría y con el CNE, de hacer una cosa totalmente sui generis para poder cumplir con ese acuerdo que Colombia rechazó. Yo creo que tenemos que renovarnos. Hay una cosa que en estos días me ha incomodado mucho, y es el hecho de que no reconozcamos que las cosas no son las de siempre, ni son las del siglo XX, ni es la política en la que estuvo Alberto Lleras Camargo y después Misael Pastrana. No, Colombia está siendo atacada con el equivalente a misiles, ¿sí?, por parte del Foro de Sao Paulo, con toda una armada de fundaciones, de corrupción, ¿sí? Y así está siendo atacada América Latina. Conozcamos al enemigo, ¿no es cierto? Si ese es el enemigo y no nos conocemos a nosotros mismos, en el sentido de que no podemos hacer política partidista común y corriente y lanzarnos en discusiones de candidatos tan temprano por no reconocer que esta situación no es convencional, ¿sí?, nos van a ganar, como les ganaron en Venezuela, como les ganaron en Ecuador, ¿sí? Más ilustraciones no podemos tener. Yo no puedo creer que no haya un reconocimiento de la clase política nacional, cualquier partido que sea, ¿sí?, de que simplemente trabajar para las elecciones del 2018 es servir los intereses de esta mafia descomunal que está manejando todos los procesos. Yo no puedo creer que no hayan reconocido que las instituciones democráticas de Colombia ya están corroídas. Es como que no es un tractor, ¿sí?, que ya no funciona, ¿sí? No puede arar con el mismo tractor porque el tractor ya no funciona de la misma manera. Entonces tenemos que tener ideas originales que incluyan, involucren la simetría en la que estamos, y tenemos que salir, porque si no nos vamos a quedar en la misma situación de Venezuela. Lo que yo veo con los partidos políticos de Colombia es la venezuelización de Colombia, entrar a la maquinaria que ellos quieren que nosotros entremos, y así no vamos. Pregunta para Omar, pues básicamente cuando, digamos, planteamos lo que ocurrió en la convención con la llegada de Rafael Nieto Loaiza, él está hablando de una alianza republicana. En ese orden de ideas, esa alianza republicana debe representar la decencia, ¿correcto? Totalmente. Y debe ser el oponente al narcotráfico. Tenemos que venderla de esa manera, ¿correcto? Sí, yo no menosprecio, que no haya malentendido, yo no menosprecio en ningún momento, al contrario. Y yo también, cuando vi la convención, sentí que, gracias a Dios, había gente como Rafael, como el procurador, como otras personas que hablaron, que entienden la realidad. Ahora, el procurador entiende la realidad más allá de lo que habló en la convención. Él conoce las aristas internacionales de lo que está pasando acá. ¿Sí? Si nosotros, igualmente, en el mismo, by the same token, como se dice en inglés, en el mismo sentido de reconocer que estamos en el siglo XXI, ya estamos entrando en una dinámica de partidos totalmente local, totalmente nacional, que desconoce que el enemigo, al cual, a pesar de decir que lo conocemos, no actuamos en función de conocerlo, ¿sí? sigue con su tablado internacional intacto, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer la misma guerra que tratamos de hacer desde las acciones pasadas, solo que ya no se hicieron fraude, sino que nos van a hacer fraude peor aún, porque ahora la maquinaria la están manejando ellos totalmente, y nosotros vamos a estar lanzando grandes ideas sobre lo que sí necesita Colombia, efectivamente, que es educación, salud. Las ideas de Rafael son ideas obviamente bienvenidas en todos los sentidos, porque lo que nos tiene así es la pobreza, y lo que vamos a hacer ahora con estos nuevos gobiernos es acentuar la pobreza, como en el caso de Venezuela. Aquí no nos va a sacar la pobreza, Colombia va para atrás económicamente, Colombia se está empobreciendo. Nos estamos empobreciendo, Colombia, y los colombianos lo tienen que reconocer tarde o temprano. Aquí no se trata de antivivismo, ni de anti ni de anti aquello. Yo no digo a ningún partido, sí, pero se trata de economía y nos estamos empobreciendo. Entonces, yo sí creo que hay que y esa oferta de liderazgo, Pacho,
muy honrado por ella, pero yo sí digo aquí públicamente que yo no tengo ni el más mínimo, ni la más mínima intención de meterme en política colombiana, y menos ahora, la política que se está viviendo en Colombia. Pero sí estoy dispuesto a luchar permanentemente y a dar todo mi tiempo libre y todos mis esfuerzos para defender lo que yo creo que son algunos paradigmas que la vida me dio la oportunidad de entender mejor por haber estado por fuera de este país, ¿sí? Y por haber lidiado con razas y con culturas de todos los tipos, colores y sabores, hasta con los ministros de Saddam Hussein. O sea que yo ya pasé por mucho, ¿sí? Y me asusto de que nos metamos en esa lógica parroquial, partidista, nacional, que desconozca de nuevo que somos 3 países en peligro, sobre los cuales tiene un efecto una organización multinacional, ¿sí? No solo de narcotráfico y de cocaína, ¿sí? y de crimen, perdón, pero además el Foro de Sao Paulo como tal. Si no reconocemos eso y solamente nos damos de que conocemos al Foro de Sao Paulo, no, hay que actuar en función de la dimensión y de la naturaleza propia del enemigo. Yo no escuché en esa convención mencionar al Foro de Sao Paulo. ¿Por qué? ¿Lo mencionaron? ¿No existe el Foro de Sao Paulo? No, usted tiene toda la razón de lo que está diciendo, no sé yo. El Foro de Sao Paulo no existe, no lo saben casi todas las personas que participaron en esa convención, que el Foro de Sao Paulo es el que está por detrás de todo esto. Eso no hace que esa convención y todas sus buenas intenciones nos lleven de nuevo al parroquialismo. Claro que vamos a perder la batalla, porque del lado de Santos y de las FARC están Evo Morales, Ortega, Maduro, Castro, varios presidentes centroamericanos, el Partido de los Trabajadores del Brasil, y nosotros somos una convención, una convención en que no redimensionamos lo que estamos pasando en Colombia, que no es una situación como la del pasado, es una situación única, y si ellos tienen todas las armas puestas sobre nosotros, por la naturaleza asimétrica, tenemos que tener mejores ideas y más originales que actuar a través de una institucionalidad que ya está decaída y a través de partidos como si fuera business as usual. Yo no comparto esa idea. Mire, lo acompañamos completamente. Antes de dar la palabra a Jonathan, lo acompañamos completamente a Omar en lo que está diciendo. Pero ¿cómo hacemos entonces para que la clase política colombiana le abra los ojos, por Dios, y le muestre a la nación alguna capacidad de maniobra? Porque lo del Foro de Sao Paulo, el que lo niegue está loco o está en otro mundo. Adelante, Jonathan. Pues, Francisco, yo lo que puedo decir frente a ese tema es que en la convención del Centro Democrático realmente no se... Y eso sí se dio en el transcurso de todos los discursos, y llama la atención, por ejemplo, eso. Cosa distinta que sucedió ayer en el foro de partidos de derecha, que él sí la nombró, hizo unas menciones muy claras respecto al Foro de Sao Paulo, y no había que ser vergonzante. Y lo mismo, por la tarde el doctor Fernando Londoño reiteró, señaló el tema del Foro de Sao Paulo y desvertebró cada uno de los temas del protocolo del acuerdo final de paz, y señalaba y decía, mire, quiénes son los que nos van a juzgar, cómo nos van a juzgar. O sea, prácticamente la institucionalidad del país está perdida, porque es que prácticamente, como decía Fernando Londoño ayer en su intervención, Colombia legisla Maduro, que se está cayendo en Venezuela, por ejemplo, y los 3 jueces vienen con el principio y con la misión de desvertebrar el aparato judicial. Entonces, ¿qué jueces? Aquí no aplica el dicho ese, hay jueces en Berlín. Aquí es que ya no hay jueces de ningún tipo. O si no, mire lo que pasó hoy en la Corte Constitucional, el tema. Jonathan, señor, hablando ya que usted toca el tema de la Justicia Especial para la Paz, tengo en la línea al coronel Jaime Ariza, quien en varios foros ha alertado sobre lo que le puede suceder a los militares en el tema de la Justicia Especial para la Paz. Como tenemos un problema de conexión en este momento, vamos a hacerle una pregunta muy corta para dejar abierto el tema para la próxima semana. ¿Les parece? ¿Me permiten un momentico, Omar? Adelante. Okay. Claro. Coronel, buenas noches. Buenas noches. Coronel Jaime Ariza, mire, estamos en el programa Libertad y Orden. Estamos comenzando a tocar el tema de la Justicia Especial para la Paz, especialmente en lo que va a afectar los casos de los militares. ¿Nos podría usted dar una pequeña introducción con respecto a
a las amenazas o las inquietudes que ustedes tienen con respecto al tema de la Justicia Especial para la Paz. Por ejemplo, ahí salió el general Uzcategui como caso emblemático, pero hay más de 40.000 casos. ¿Qué cree que puede suceder en ese sentido? Y dejamos abierto el tema para la próxima semana. ¿Coronel? Y ahora se cayó esta llamada. ¿Coronel? Ave María. ¿Coronel? Sistema correcto. Ave María. Bueno, acá hay preguntas de redes sociales. Hay preguntas de redes sociales e intervenciones interesantísimas. María F. González le pregunta a Omar Bula si no cree que Fernando Londoño y Álvaro Uribe Vélez, pues que ya han hablado bastante de la amenaza del Foro de Sao Paulo. Entonces, ¿qué contestaría Omar rápidamente? Pacho, un momento. Listo. Aló, coronel. ¿Pero por qué se cae esto? Aló. No entiendo qué está pasando hoy. Ay, Dios santo. Aló. Coronel, ¿ahora sí me escucha? Sí, lo escucho, sí, señor. Ok, la pregunta está enfocada claramente. ¿Cuáles son las inquietudes que tienen los militares retirados en este momento con la Justicia Especial para la Paz? Ahí está el caso del general Uzcategui, pero hay más de 40.000 casos. ¿Qué cree usted que son las principales inquietudes en ese tema? Buenas noches. Primeramente, no son 40.000 casos, se convertiría en una cifra muy alta con la institución. Hay unos 12.000 militares que están encausados por diferentes situaciones en el orden del conflicto. Como lo expresé en un medio de comunicación anterior, para mí la Justicia Especial para la Paz es un salto al vacío, en virtud que tiene una serie de falencias que no nos crea unas condiciones de seguridad jurídica para los militares, tanto activos como retirados. Es plausible que mediante este mecanismo se haya alcanzado o van a alcanzar la libertad de los militares o aquellos que después de los 5 años hayan estado recluidos en centros de reclusión, alcanzar la libertad, más cuando la mayoría de ellos han sido injustamente acusados por cumplir con su deber. Pero son varios aspectos. Primero, la función de la verdad, que es una parte de la Justicia Especial para la Paz. Esta Comisión de la Verdad, en las experiencias que hemos tenido en diferentes países de la orbe, tales como El Salvador, como Guatemala, como la misma Argentina y como Chile, eso ha servido para dividir las sociedades. Eso no ha esclarecido nada y ha sido utilizada como un mecanismo de venganza por parte de la izquierda internacional, que al no ganar la guerra en el campo y en el terreno, que busca reivindicaciones y victorias en el campo jurídico y en el político. Lo otro es pues que han hecho aparición acá una serie de personajes que van a escoger el engranaje o toda la infraestructura que va a funcionar la Justicia Especial para la Paz. Estos personajes, 3 extranjeros, que no son para nada o no son vistos con confianza en virtud de sus antecedentes de militancia y en virtud de su participación en diferentes casos sonados contra los estamentos y contra las instituciones que han tenido que participar en luchas contra el terrorismo. En igual forma, usted mira también, y esa situación de la plena verdad no ha podido ser esclarecida, ¿no? Nadie sabe qué es la plena verdad y bajo qué parámetros van a medir las situaciones. Entonces, eso crea totalmente pues desconfianza en un mecanismo que apenas se va a implementar, y va a ser la implementación por 2 años. O sea que ha habido personas, como en mi caso, por ejemplo, que tengo cuestionamientos judiciales, en donde se nos va a alargar más la agonía de estar en su judice por falta de operancia de la justicia ordinaria
maquinaria que está permitiendo pasar a una jurisdicción especial que no se sabe qué grado de objetividad y qué grado de justicia o con qué grado va a operar. Entonces son esa serie de cosas que hacen de todo un conglomerado de preocupaciones del estamento. Yo también me refiero a que no hay ningún ente en este momento en la Justicia Federal para la Paz que está en proceso de implementación, ni en la justicia ordinaria colombiana, en donde sí hay un desafuero por parte de la justicia o por parte de algunos de sus miembros, uno ir a quejarse. Uno en la justicia ordinaria tiene sus métodos, tiene el Ministerio Público, tiene los derechos humanos, pero ante esta justicia que es suprainstitucional, no se tiene ningún mecanismo eficiente, no se tiene ningún mecanismo o ningún protocolo para ir a quejarse o para ir a poner una objeción a cualquier decisión que tome esta estructura. Entonces todas esas situaciones son las que hacen que se cree una ambivalencia o una situación de desconfianza hacia ese mecanismo. Ok, ahí está el primer preámbulo. Dejamos abierto el tema de la Justicia Especial para la Paz. Muchas gracias, coronel. Vamos a arreglar los problemas de conexión y lo tendremos en cuenta para la próxima semana. Muchas gracias, muy amables. Vale. Vamos a ahí está, mire, primero votó una cifra que debería preocupar a cualquiera, Omar. 12.000 casos en la Justicia Especial para la Paz van a ser estudiados. Y Omar hablaba de los misiles que están enviando a través de las comunidades internacionales a Colombia. Pues ahí hay un misil que está dando en el centro del buque, ¿no, Omar? No, es evidente que la Justicia para la Paz entra dentro del marco que les estaba mencionando anteriormente. Es parte de esa revancha, pero hoy respaldada por la plata del narcotráfico. Eso es evidente, y es evidente que lo que están buscando es básicamente someter a lo que fue su enemigo en una época, y que los estaba decimando hasta el fin del gobierno de Álvaro Uribe Vélez. A María Fernanda le respondo, Pacho. Sí, efectivamente Álvaro Uribe Vélez, Fernando Londoño y otros han mencionado el Foro de Sao Paulo, pero no lo suficiente entonces, porque eso se limita a convenciones dentro del Centro Democrático o reuniones ad hoc, ¿sí? Pregúntele a cualquier persona, ¿sí? A estudiantes, no voy a mencionar la universidad, pero una universidad hace menos de 2 semanas dio una conferencia sobre crimen transnacional organizado. La persona que me contrató para la conferencia me dijo: yo creo que nadie sabe qué es el Foro de Sao Paulo, estamos hablando de nivel MBA, ¿no es cierto? Y dije yo, ante más de 40 personas, ¿qué es el Foro de Sao Paulo? Absolutamente nada. Reto a quien sea que pregunte en las calles, ¿qué es el Foro de Sao Paulo? Porque en Brasil sí lo sabe, no solamente porque fue en Sao Paulo la creación del Foro de Sao Paulo, sino porque con los escándalos y que involucran a Lula y al Partido de los Trabajadores, obviamente ha salido a la superficie con más ahínco. Pero aquí sí, lo han mencionado, pero no lo suficiente, porque los colombianos, son muy pocos los colombianos, y obviamente la maquinaria de publicidad del gobierno no lo publica, y si nosotros no le ponemos el énfasis suficiente para que el colombiano, no tiene que ser todos los colombianos, es muy difícil llegar a todos, y eso depende de los niveles de acceso a información, pero si los colombianos no conocen, ¿sí?, quién es el que está por detrás, la información que les va a llegar es simplemente la información nacional, y volvemos a entrar en ese proceso de parroquialismo. La ventaja de Europa ante Latinoamérica, paradójicamente en términos políticos, son los tamaños de sus países. Lo que se sabe en Francia se sabe inmediatamente en Bélgica, Alemania, España, entonces, a través de la Comunidad Europea, que hubiese o no hubiese comunidad, simplemente por la proximidad. Aquí nosotros tenemos unos países de un tamaño enorme, obviamente, y estamos muy enclaustrados en eso de las fronteras nacionales, y convencidos de que todo sigue pasando a ese nivel.
y no vemos el Foro de Sao Paulo lo debería conocer Colombia, debería estar en la prensa, ¿no es cierto? Lo mencionamos en otro programa, que si se estaba reuniendo en Colombia recientemente, ¿por qué no estaba en la prensa? ¿Por qué no lo mencionan? Obviamente, porque es intencional que no se mencione. Entonces, no es una crítica a las personas que están llevando adelante la oposición, ni al procurador, ni a Álvaro Vélez, ni a Fernando Londoño. Yo creo que cada quien está poniendo de su parte. Yo creo que hay dos cuestiones en este sentido. Una, la estrategia, ¿sí? Que como dije anteriormente, no creo que deba ser convencional. Y segundo que todo, el alcance, ¿sí? De lo que se dice y de lo que se hace, teniendo en cuenta que el contrincante es el monopolio de medios por parte del país. Entonces, sí lo han mencionado, pero no lo suficiente. Bueno, doctor Omar, qué pena, Francisco. Simplemente quería hacer una mención con relación al tema de la prensa. ¿Usted sabía que hoy se está premiando en el Consejo de Bogotá, o se está llevando a cabo la premiación de los premios al periodismo Álvaro Gómez Hurtado? Ah, no sabía. ¿Y quién se va? Y como dato curioso, en los 2 últimos años que se ha llevado a cabo esta premiación, el galardón se los han entregado a periodistas de centro izquierda, un premio de un líder de derecha. Omar y Jonathan y Rafa, pues miren, las redes sociales interesantísimas. ¿Qué acciones se deben tomar para acabar el Foro de Sao Paulo a su peligrosidad? Nos hacen preguntas desde las redes. Lenita, @Rubielena1 nos pregunta eso. También hay un aporte aquí de nuestro querido compañero Jonathan Delgado. Noticias RCN, ¿sí o no? ¿Cree que el proyecto de ley de tierras amenaza la propiedad privada en Colombia? Es abrumadora la respuesta de sí, obviamente. Frente a lo que estaban planteando de justicia especial para la paz, anotemos lo siguiente: en todos los países que se ha aplicado ese tipo de procedimientos, los militares son apresados y los guerrilleros o terroristas jamás pisan una cárcel. Llegó la hora de Venezuela. @Garca Reinaldo, ¿qué edad tendrán? Unos niñitos. Lo que sí se sabe es que cuando les preguntaron el por qué estaban peleando en la calle, solo respondieron: no queremos seguir comiendo de la basura. En la foto de este mensaje son unos niños más o menos de 10 a 11 años, máximo 12 años, están encapuchados en la calle, niños menores de edad. Hay muchas preguntas. Bueno, aquí otro aporte importante: las FARC amenazan al Centro Democrático y lo tildan de opositor, de oponente, de contrincante. Nos parece muy bien. Y definitivamente reconozcamos lo siguiente: en la ONU no se conoce el significado de secuestro ni de terrorista, por eso su evidente simpatía con las FARC. Esto lo publica @GallegoPrensa, prensa independiente. Y el pitazo: según la prensa de Brasil, Lava Jato es la mayor operación en la lucha contra la corrupción en la historia de Brasil. Importante eso, y como bien lo dice Omar, en Brasil saben que es el Foro de Sao Paulo. Y noticia bonita que nos comparte @MailborPetit: Nicolás Maduro y encargado de negocios de Venezuela en Estados Unidos, Maximiliano Arbeláez, vinculados al escándalo de Odebrecht. Eso es una buena noticia porque es información que viene de la justicia norteamericana, que se mueve y que hace que se cumplan las leyes. ¿Cómo les parece toda esta tanda de aportes de nuestros amigos en las redes? Pues lo del Lava Jato, aquí como en Colombia nos enorgullecemos de los narcos y hacemos telenovelas de narcos y enaltecemos el crimen. Entonces le podemos decir a los brasileños que el Lava Jato puede ser el más grande de Brasil, más grande del mundo, pero nosotros tenemos aquí el lavado de dinero más grande de la historia a través del proceso de paz. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero de las FARC? ¿Dónde está? Eso se ha dicho tanto, pero la gente me parece que es demasiado grande el fenómeno como para que la persona no sienta que puede afrontarlo. ¿Dónde están los miles de millones de dólares de la FARC? Que, como he dicho, no son 10.5 como dijo The Economist. Los cálculos son claros, son más de, a mi modo de ver, y con base en fundamentos, más de 20-25 billones de dólares, eso descontando gastos
¿cierto? Porque obviamente en el momento en que el presupuesto nacional, que no alcanza ni para los educadores, hoy en día se acaba, entonces habrá que gastar por parte de la empresa que está por detrás y que mantiene todo este andamiaje criminal. Miren lo que dice usted, Omar, 25 billones de dólares, son 25.000 millones de dólares. Exactamente la cifra que tiene el señor George Soros según Forbes. Él tiene 25.300 millones de dólares. Si sumamos esos intereses, superan los 50.000 millones de dólares y en la lista de Forbes, si se alían, estarían dentro de los 5 o 6 primeros lugares. Las FARC están involucradas en narcotráfico desde la década de los 90, ¿no es cierto? Y se involucraron aún más cuando el gobierno anterior atacó el paramilitarismo. Repito, y lo digo siempre en esta emisión, el que tiene la droga tiene el poder. No se trata de paramilitares o guerrilleros, sino de criminales de diferentes índoles, pero los dos narcotraficantes al fin y al cabo. Las FARC está en esta empresa desde el 95, empezó simplemente sirviéndole a los carteles hasta que ya ocupó toda la cadena de producción, desde el plantado hasta la producción y hasta la exportación, que es lo que hace hoy. Por eso es un cartel de drogas activo, es el que ahora está básicamente actuando impune en todas nuestras instituciones, en las universidades. Escuché que Pastor Alape va para la Santo Tomás, hablar, ¿no? No se ha juzgado a nadie, hay asesinos por todas partes, al doquier, hablando con la población, afiches de Simón Trinidad. El colombiano que no se haya dado cuenta que, como se dice coloquialmente, le están mamando gallo, sí, realmente tiene un problema psiquiátrico. Sí, es un problema aterrador, es aterrador sinceramente. Yo sé, también se lo atribuyo mucho a la falta de información. Yo, como digo, yo veo a mucha gente joven permanentemente, y ya en varias ocasiones después de que hablamos o después de que han visto una presentación o una conferencia me dicen, pero nosotros no sabíamos nada. Eso es lo que más escucho. O si no, escucho venezolanos exiliados en Colombia diciendo permanentemente, nosotros creíamos que ustedes los colombianos eran los vivos del paseo, y por lo visto son más lentos de lo que creíamos. Hasta Ecuador ha reaccionado mejor al fenómeno común de los tres países. En ese sentido, ahora yo creo que el problema, para responder una de las preguntas que había en Twitter, que se hace para el Foro de Sao Paulo, es un problema de información básicamente, y obviamente las personas que lideran son los mejores vehículos de información. Estos deberían enfatizar ese fenómeno o la existencia de esa organización criminal, y los tuiteros, ¿no es cierto?, que tenemos ese instrumento único y al cual debemos agradecer, ¿no? No por nada Donald Trump le ganó a 80% de la prensa de los Estados Unidos por la utilización de Twitter. Ahora, una utilización más sistemática de Twitter en el que todos mencionemos de manera permanente, de manera incisiva, y repartamos información sobre el Foro de Sao Paulo sin cansarnos y de manera colectiva y coordinada, es lo que puede tal vez hacerle por lo menos cosquillas a los monopolios de información que existen a nivel nacional e internacional. Omar, por ahí había una pregunta. Antes se hacía política para llegar al poder, y digamos que no existía una especie de criminalización de la política. ¿Usted considera que el narcotráfico criminalizó la política como tal? Totalmente. Mire, yo insisto en que a mí me gustaría de alguna manera llevarme a la gente afuera. Como yo digo en el plan maestro, vámonos en globo y miremos las cosas desde arriba, no solamente la geografía, pero la historia también. Alejémonos un poquito de los fenómenos. Lo que está pasando en América Latina es lo que vamos a hacer en el siglo XXI. Nos estamos convirtiendo en los grandes países de la droga y del narcotráfico. Varios narcoestados ya están perfectamente delimitados o han sido construidos. Bolivia es un caso clarísimo. Perú no se escapa tampoco, no estoy hablando de su presidente, estoy hablando simplemente de la situación de droga del Perú. Y Juan Manuel Santos mintió, Venezuela, Ecuador, Centroamérica, las FARC están por todas partes, etcétera, etcétera. Juan Manuel Santos mintió cuando dijo cuando dijo que Colombia siempre había sido el país número uno. No, señor, en cultivos de coca. Perú
En el momento en que yo escribí el Plan Maestro, Perú era el que tenía los cultivos más grandes de coca. Colombia no. Fue gracias a Juan Manuel Santos que tenemos el primer lugar de nuevo. Y ahora habla de sustitución de cultivos, ¿no es cierto? Y de todas unas ideas románticas, sí, que claramente no han dado resultado. ¿Contra quién? Contra el crimen, no contra la droga. Hay una confusión muy grande entre lo que se llama la guerra contra las drogas y la guerra contra los criminales que están detrás del tráfico de drogas. La guerra contra las drogas puede ser discutida, ¿no es cierto? Y lleva 10 años siendo discutida en términos si se debía legalizar, que quién es el que se consume, de que quién es la culpa, etcétera, etcétera. Pero mientras tanto existen, son tangibles, fortunas, carteles, soldados, armas, y están ahí, ¿no es cierto? Y eso no tiene nada que ver con una discusión intelectual sobre qué se debe hacer con la guerra. No, es que no es la guerra contra la droga, es la guerra contra los carteles de droga, contra los criminales, contra las personas armadas y contra los delincuentes. Entonces, si separamos esos dos asuntos, tal vez avancemos. Si tenemos una discusión clara sobre los efectos de la droga en la sociedad, no solamente de los consumidores, pero que es tal vez lo de menos comparado a la corrupción y a la destrucción del Estado de Derecho en términos de efectos, y tenemos una discusión separada de qué hacer contra el crimen organizado que ya existe y que está ahí, que nos está mirando y que nos está envolviendo, ¿sí? Y que está convirtiendo a América Latina en una Honduras gigante, como he dicho. Eso es lo que está pasando realmente. Y el problema ahí es que no para de crecer el fenómeno, no para de crecer. Esos billones perdidos de las FARC, y por qué digo yo que son menos, se me olvidó comentar, que son más, perdón, en el 2012, el propio Ministerio de Defensa mencionó 3.5 mil millones, 3.5 billones o miles de millones de dólares como income, como ingreso de las FARC. Están ahí desde el 94, ¿no es cierto? Llevan 6 años bajo el gobierno Santos exportando cocaína sin ninguna restricción. El mercado europeo está inundado de cocaína. La prensa mencionó ayer que en Estados Unidos está inundada también la cocaína y está subiendo el consumo de nuevo. Eso somos nosotros. Eso es Colombia, ¿no? Eso no se trata de que ellos consuman o la droga, es una cuestión muy difícil de manejar, y hoy en día, además, para que se acaben esos mitos de que esos son los gringos que consumen, Europa está también, y el número 2 del mundo es Brasil, que es nuestro vecino, y nosotros tenemos un incremento casi del 30% en el consumo interno. Entonces hablemos en serio aquí del problema de la droga y del problema del crimen, y no lo confundamos. Ellos se confunden. Lo de la sustitución de cultivos, repito, es un sofisma de distracción, ¿sí? Porque ¿por qué hablar de esto ahora que tenemos 200.000 hectáreas? Era preferible no llegar a tenerlo y no tener que entrar en programas costosos e inútiles, como es la sustitución de cultivos, que es un programa que no ha funcionado ni en Afganistán, ni en Pakistán, ni en Irán, ni funcionará en Colombia, ni funcionará en ninguna parte de América Latina, porque eso no está en el interés de los carteles criminales. Simple. Bien, acá un aporte de @GiuseppeRock. Si imponen el voto electrónico en Colombia, no hay campaña electoral que pueda. Tiene toda la razón, y es lo que quiere hacer Open Society. El señor Nock tiene toda la razón, el señor @Giuseppe tiene toda la razón y nos está apoyando hoy. Mil gracias a tanta gente que nos está siguiendo. Para @María F. González L. Pues evidentemente el señor Santos hace parte del Foro de Sao Paulo, es la respuesta que damos de Frate de América y desde Libertad y Orden, porque de lo contrario, las cifras que acaba de compartir con nuestra audiencia el maestro Omar Nicolás Bula Escobar, pues no tendrían sentido. ¿Y cómo vamos a crecer en consumo interno 30%? ¿Ese cuánto dinero representa? ¿El microtráfico cuánto está moviendo? ¿Quién gana con esas acciones? ¿Dónde está esa plata? ¿Dónde está la plata del narcotráfico? ¿A dónde se la están llevando? El señor Soros, porque tiene lotes aquí en Bogotá, tiene todo el derecho a hacerlo, pero porque tiene los medios, lo está financiando él. Entonces no es tonto lo que estamos hablando. El señor Soros está conectado con el Foro de Sao Paulo, y si juntamos ganancias de los integrantes del Foro de Sao Paulo, podemos lograr tranquilamente unos 60.000 millones de dólares. Y eso es un dineral. O sea, 60 billones de dólares como fortuna para hacer males por el planeta Tierra. Es así, ¿no es cierto, maestro Omar? Mire, hoy mencionaba y le copié varios mensajes a FECODE. Manuel Santos dijo: simplemente no tenemos plata para subirle los salarios a los profesores. Esa noticia, muy molesta.
después de haber derrochado tanto dinero en tantas cosas, vienen y le dicen los maestros de FECODE que no tienen plata, y claro, se le van a ir a paro, y eso ya sabemos cómo reacciona FECODE cuando le dicen que no hay plata. Todos los actores del gobierno se le van a reír en la cara, básicamente al gobierno, porque ahora va a decir que no tiene plata cuando ya se la gastó toda, Omar. Así es. Como dije antes, aquí le está ganando más un asesino que un profesor. Claro. Si esto no define un estado criminal, entonces ¿qué lo define? ¿Será que yo estoy demasiado equivocado en el hecho de que tenemos un porte de armas enorme, en que tenemos cocaína fluyendo, en que tenemos un cartel todavía constituido, en que la droga en los colegios está en todas las puertas, en que nos reconoce el mundo como un país exportador de droga y no de café, como lo quería pintar hoy el presidente Juan Manuel Santos, porque además Vietnam exporta más café que nosotros, ya no somos los primeros. Vietnam, por favor, porque los asiáticos supieron entender lo que estaba pasando. Ellos sí supieron entender, esos países ahora tienen democracias incipientes como las nuestras, pero que están madurando, ¿sí? Esos países sí supieron que no se trataba de entrar en los paradigmas desuetos y revanchistas del siglo XX, ¿sí? Y a pesar de que allá también hay droga, la droga no es solamente exclusivamente nuestra. Asia tiene su propio problema de droga y bien grave. Ustedes han escuchado hablar de Filipinas y del presidente Duterte, o han escuchado hablar de Singapur y su política contra las drogas. O Tailandia, por favor. Hay muchísimos países que tienen el problema de drogas. Aquí se trata de cómo afrontar el problema de drogas. Y América Latina está haciendo exactamente lo contrario de lo que debe hacer, que es legitimar los carteles de droga. No la droga, repito, no es legalizar la droga o no legalizar la droga, es legitimar los criminales que han matado muchísima gente de las maneras más crueles y salvajes que se puedan imaginar, ¿sí? Yo he estado conversando con muchas personas involucradas en el asunto de víctimas. Si uno escucha eso, no hay una película de horror que exista en el mundo para describir lo que hicieron las personas que están hoy visitando la Universidad Santo Tomás y que están en Cuba reunidas. Alguien debería imaginarse el momento en que el crimen está ocurriendo, el terror de la víctima, ¿no es cierto?, de una niña pequeña, de miles de niños violados, ¿sí?, de familias enteras asesinadas. ¿Qué hay que hacer para que Colombia reaccione ante la barbaridad? ¿Sí? ¿Por qué somos millones de colombianos que no le hemos hecho daño a nadie? ¿Sí? Los que tenemos que ver en una especie de escenario a los criminales pavoneándose después de haber vertido la sangre de millones y millones de colombianos a punta de droga, a punta de fusiles. ¿Sí? ¿Dónde están las armas? Nos están haciendo una trampa abominable. Yo no puedo creer que mi propio pueblo colombiano sea tan, como decían este venezolano, tan lento, por favor, en reaccionar. Vamos a pagar un precio enorme. Y tenemos además, como dije antes, el apartamento modelo aquí en Venezuela. ¡Ay, por favor! Y amoblado. Bueno, señores, son las 20:13 de la noche. Ha sido un programa muy agradable, como siempre, con el profesor Omar Bula, y tuvimos un problema de conexión con unos invitados que quería traer para el tema de la Justicia Especial para la Paz, pero ya será para la próxima semana, si Dios quiere. Pero la noticia, Francisco, fue esa. El coronel votó la cifra de 12.000 casos. Usted divida, Francisco, 12.000 entre 400 hombres, que es la cifra que más o menos tiene un batallón. Si quiere, haga la operación ahí. 12.000 entre 400. Eso da, creo que 300, si no estoy mal. ¿Cuánto da eso? Creo que 300. Yo no sé por qué Pacho mencionó comida al principio del programa y yo ya no puedo casi... Bueno, pues estábamos antes de entrar al aire, una cuita. A mí me gusta cocinar como a Rafa y como a todos los que estamos acá, Omar también seguro. Entonces estábamos hoy haciendo cositas y les cuento, me paré a ver cómo había quedado. Quedó de rechupete, mis queridos amigos. En otra oportunidad compartiremos las recetas. Un día que hagamos en Prater América un programa de cocina antirrevolucionaria. Muy rico. Bueno, el caso es que y está oliendo muy rico además. Está un aroma. Ahí está el gran amigo de Prater. Hola, gordo. Miren quién aparece el día de hoy.
Miren, ¿Quién está acá? eso es una maravilla. ¿Cómo Bueno, lo ven? Aquí les presento al joven Matías, a los Hola, amigos Matías. de Fratera Acá presente. América Radio, un Golden Retriever que es mi compañía a las 24 horas del día. Siendo las 20 horas 15 minutos de la noche, Sí. como siempre agradeciéndole a Omar Mula su presencia. ¿Algún comentario adicional, Omar, con respecto a lo que ha sucedido en esta semana? No, lo último, simplemente la actitud de Marco Rubio, que dejó a mucha gente sorprendida. Ah, sí, se nos olvidó ese tema, sí. ¿Qué pudo haber pasado ahí? Y yo creo en ese sentido que nosotros tenemos que hacer demasiadas ilusiones. Hemos puesto muchísimas esperanzas en el gobierno Trump, y sobre todo vamos a ver un resultado muy concreto después del 18 de mayo cuando se reúna con el presidente Santos. Yo creo que es importante bajar las expectativas de antemano por varias razones, y no es una mala noticia, bajar las expectativas porque el chantaje de la palabra paz aplica también para Trump, como ha aplicado para el mundo entero, ¿no es cierto? ¿Quién se va a poner en contra de la paz? Y Trump tiene problemas muy graves a nivel mundial, como Corea del Norte, Siria, etcétera, etcétera, y no querrá meterse en otro debate en el cual le salen la prensa clintoniana en Estados Unidos criticándolo porque está contra la paz. Entonces a mí no me sorprendería que en un momento dado regrese Juan Manuel Santos y diga, y así el apoyo sea un apoyo totalmente tímido, el tiempo va a aplicar una cosa del tamaño de la página y va seguramente hasta alabar a Trump, ¿no es cierto? Va a cambiar todo. De pronto, así son los del tiempo y los del espectador, ellos cambian de opinión en dirección del viento. Entonces no nos hagamos muchas ilusiones. Ahora, en el caso de Marco Rubio, es un poco sorprendente. Es efectivamente el artículo que se publicó fue tendencioso y varios lo catalogan como fake news, como noticias falsas, en el sentido de que el título decía que Marco Rubio apoyaba el proceso de paz de Colombia. Él mismo tuiteó diciendo que estaba un poquito confundido con esa publicación, diciendo que no apoyaba eso, sino Paz Colombia, que es lo que reemplaza al Plan Colombia. Ahora, eso se puede interpretar de varias maneras. O efectivamente él está tomando un acercamiento prudente, por esta misma razón que dije que no se pueden poner en contra de la palabra paz, o simplemente apoyó el proceso de paz directamente, porque el Plan Colombia hace parte de ese proceso de paz, ¿no es cierto? O de ese acuerdo de paz, perdón. O sea que no deja mucha satisfacción su posición. Yo sé que nosotros queremos posiciones más radicales, pero bajemos un poquito nuestras ambiciones. Yo creo que hay que lograr, como decían otra vez los antiguos estrategas chinos de 500 años antes de Cristo, no hay que ganar las batallas, hay que ganar la guerra. Las batallas son... Bueno, ustedes me hacen un favor, me están pidiendo por las redes sociales que muestre el pollo. ¿Me autorizan? No sea malo, pero bueno, muéstrele. Ya vengo, un segundito. Las ollas, Pacho. Ay, Omar, ¿qué vamos a hacer con esta gente? ¿Ah? Nos despertaron el hambre. Definitivamente. Va a tocar ahí. Pollo, lo estoy trayendo tal cual. Esto es lo más divertido que hay. Esto es siglo XXI, es lo que me gusta de la tecnología. Miren, ahí está, ahí se ve exactamente con la salsita. Quedó muy rico, la verdad. Bueno, si Skype hay que ponerle olor entonces, porque ahí la cosa quedamos... No, quedó exquisito, Omar. O sea, esto huele buenísimo. Muchísimas gracias. Yo me retiro. Buen apetito. Sí, hoy no protestamos con ollas, hoy mostramos una receta que hizo nuestro querido amigo Francisco. Y Omar, como siempre, ha sido muy agradable conversar con usted. Si Dios quiere, estaremos la próxima semana ampliando sus conocimientos del Foro de Sao Paulo, del narcotráfico, de romper paradigmas, de mirar un poquito más allá, ¿no? Un poquito más allá de lo que es la puerta de la casa, la puerta del barrio, la puerta del parque, porque es que nos están atacando y nos están atacando muy fuerte y los colombianos no han querido dimensionar el ataque que nos están haciendo con tal de apoderarse el poder, valga la redundancia. Por todos los lados nos atacan y
vuelvo a hacer énfasis en la recomendación, en la sugerencia, independientemente de las creencias políticas o por quien vayan a votar, debemos unirnos en el 2018 para derrotar al régimen fariano de Juan Manuel Santos. De no hacerlo, veremos lo que está pasando en Venezuela con una rapidez inusitada. Y ahí ya estaremos en la calle ciega del socialismo del siglo. Y que todos nuestros oyentes recuerden el hashtag Foro de Sao Paulo Mafioso. Foro de Sao Paulo Mafioso, peor enemigo de Colombia. Foro de Sao Paulo Mafioso, peor enemigo de Colombia. Vamos a enfrentarlo en redes sociales, sin gastar un solo peso, solamente con un hashtag Foro de Sao Paulo Mafioso, peor enemigo de Colombia. Gracias. Bueno. O peor enemigo de América Latina, es más. Y dejamos el tema abierto de la Justicia Especial para la Paz para el próximo programa, Omar, ¿le parece? Claro que sí, yo creo que la invitación del coronel Jaime Ariza es una persona muy bien informada y muy inteligente. Yo creo que es un invitado que no deben hablar, obviamente, y no lo van a hacer. No sé. Vamos a ver si logramos superar los inconvenientes técnicos que tuvimos el día de hoy. Bueno, Pacho, gracias, ¿algo más? Gracias y buenas noches. Mil gracias, gracias a todos y qué bueno que ya, acuérdense por favor todos, hashtag Foro de Sao Paulo Mafioso. En todas partes, por favor, hashtag Foro de Sao Paulo Mafioso. Vamos a enfrentarlos sin gastar un solo peso. Ellos están llevando la salud de nuestros jóvenes, están llenando nuestras calles de cocaína. Nosotros tenemos que dar la respuesta con decencia, defendiendo la civilización y con la ayuda de Dios, pero tenemos que hacer las cosas porque actúa de tal forma que todo dependiera de ti y obviamente pues en las manos de Dios. En las manos de Dios y nosotros haciendo la tarea en los medios donde podamos, con nuestras uñas, haciendo la tarea con tal de informar a la opinión pública sobre lo que está sucediendo y mostrarles la verdadera cara de lo que está sucediendo en el país, como lo hace el profesor Omar Bula en sus diferentes actividades académicas, como lo hacemos Francisco y yo en los espacios que nos han abierto en los medios virtuales como este y ahora en los portales como Los Irreverentes y Periodismo Sin Fronteras. Entonces damos por cerrado este programa siendo las 20:22. Pacho, que disfrute. ¿Cómo es que es la receta? La receta es muy sencilla, Rafa, es un pollito a la mostaza con limón, es una salsa de mostaza con limón que se hace muy rica y es muy sencillo. Mire, la mejor comida es la comida sencilla, eso lo aprendimos de los franceses y también de nuestras mamás aquí en Colombia. Nada más sabroso que la cocina casera hecha a fuego bajo, a fuego lento. El secreto de la buena cocina es el fuego lento y el tiempo, slow food que llaman en el primer mundo. Bueno. Eso dijo Ernesto Samper cuando estaba en la candidatura. Me hizo acordar de Ernesto Samper en la candidatura cuando dice: no, amigos, es que la política se cocina a fuego lento y se tiene que voltear como cuando usted cocina la carne, un ladito a la derecha y otro ladito a la izquierda. Y así terminamos con Ernesto Samper. Y acá entre nos, para que vea que algo que sí se le tiene que reconocer al señor del cual usted está hablando es que es buen cocinero y prepara muy buena. ¿Quieres saber? Elefante. De elefante será. Elefantes. O sea, se llama paella el elefante, es cierto, pero el señor sabe y entendió cuando fue embajador de Colombia en Madrid que sí aprendió a cocinar paella. Sí lo hizo bien. Personas que le han probado el plato. Sí, es cierto. Yo no me atrevo. No, yo tampoco, pero la gente que lo ha probado dice que tiene buena sazón y que sabe bien el acento. Cuando dice para ella, ¿a quién se refiere? ¿A Piedad Córdoba? Yo no, mire, no me meto con cierta gente. Terminamos ahí. Bueno, porque sí, comenzamos a hablar de la ballena azul y hasta ahí termina. Sí, nos quedamos 2 horas. El primer reto, ¿se acuerda? Primer reto de la ballena azul. Ponga el nombre de su familia. Matricúlese. Segundo reto, ponga el nombre de su familia. Tercer reto,
díganos dónde vive o le matamos a toda su familia y ponen, acuérdense, tranquilo, mi familia está. Bueno, señores, nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Chao, gracias. Chao, gracias. El nuevo siglo tituló Los flancos débiles del nuevo acuerdo de paz. Pacho, Jaime, el cálculo está perfectamente bien hecho. Mira, el 13% es lo que ellos están en capacidad de sacar con la maquinaria y con la extorsión. Las diferencias que en ese momento 4.500.000 representaban el 30% de la población colombiana. Hoy esos 4 millones representan solamente el 10%. Es decir, que se desconoce democráticamente al 90% de la población colombiana.